Se avecinaba un fin de semana bastante movido y así lo ha terminado siendo, en parte gracias a la FIA, que otra vez más, sí, ha hecho el ridículo. El formato sprint del Gran Premio de Austria nos ha dejado un fin de semana donde ha pasado absolutamente de todo, del buen sprint que tuvimos el sábado a una carrera un poquito más aburrida en el día de ayer. Una carrera bastante estratégica donde tampoco hubo muchos adelantamientos en la zona alta de la tabla por posición real, diría yo, pero al menos sí que vimos alguna lucha y por eso esta carrera creo que ha sido algo mejor que las anteriores, que sí que han estado mucho más paradas. Empezamos por el principio como debe ser y recordamos que los límites de pista siempre dan mucha polémica en este circuito. Recuerden que uno de los 4 neumáticos debe estar tocando al menos esa línea blanca que delimita el final del asfalto. Ya el año pasado había mucho lío en este sentido, sino que se le pregunten al bueno de Roberto Meri, y un año más el lío ha ido más porque no han sido solo 4 o 5 pilotos los sancionados, sino que han sido muchos más. Todo comenzó en la clasificación cuando no se podía celebrar una pole hasta pasado unos minutos, porque de verdad no sabíamos si ese tiempo iba a ser el definitivo. Se eliminaron bastantes vueltas y muchos pilotos lo pasaron realmente mal, como por ejemplo Sergio Checo Pérez, que cayó una vez más en Q2, pero que el domingo remontó como debería hacer con ese coche. Una clasificación que nos dejó con una nueva pole de Verstappen. Verstappen arrasó el sábado y lo volvió a hacer el domingo. Enseguida repasamos 3 claves de este Gran Premio, pero antes repasamos toda la polémica. Aston Martin en el día de ayer, cuando terminó la carrera y casi por sorpresa anunció que iba a reclamar, iba a poner esa carrera en duda porque, según el artículo, atentos, 33.3, esos límites de pista habrían sido sobrepasados en más de una ocasión de los pilotos que tenía delante Fernando Alonso, en este caso que eran Lando Norris y Carlos Sainz. Recordemos el top inicial de la carrera, que fue el siguiente: Verstappen ganó, Leclerc segundo, Pérez tercero, Carlos Sainz fue cuarto, Lando Norris quinto y Alonso sexto, por delante de Hamilton, Russell, Gasly y Lance Stroll. Pero esta clasificación, sin nosotros saberlo una vez terminada la carrera, no iba a ser la definitiva. Terminó el Gran Premio en torno a las 4:30 de la tarde, hora española, y hasta casi las 10 de la noche no supimos de verdad cómo eran las posiciones reales, porque hubo, atentos, hasta 14 cambios de posición en la parrilla. Más de la mitad de los pilotos fueron sancionados y esto es algo que no se debe permitir. Los cambios más importantes en el top 10 fueron los siguientes: fueron la ascensión de Lando Norris al cuarto puesto, Alonso quedó quinto, Carlos bajó 2, quedó sexto, Russell se intercambió la posición con su compañero y Stroll sumó un puntito más con su Aston Martin. Y aquí es donde tenemos que decir que esto no se puede permitir. Cada fin de semana la Fórmula 1 no puede estar en vilo durante varias horas para saber cuál es el resultado de una clasificación o de una carrera. Fue en clasificación en Canadá y ha sido en carrera en este Gran Premio de Austria. Yo no me imagino una final de Champions o un partido de fútbol que acabe a una hora y hasta dentro de 4 o 5 horas siguientes no se sepa un resultado definitivo. Es algo que la FIA debe corregir y sobre todo debe corregir no solo por la polémica, sino los propios límites de pista, ya sea inventar un formato que te diga exactamente cuándo un piloto ha traspasado los límites, o simplemente la solución va a ser la que ya comentaban en el día de ayer, que es poner grava a los circuitos y no las escapatorias de asfalto. En todo caso, en Austria siempre pasa lo mismo porque hay unas grandes escapatorias y los pilotos pues aprovechan todo lo que tienen y más para sacar un tiempo mucho más rápido. En realidad, el castigo te puede parecer bastante fuerte porque no se gana tampoco mucho tiempo, pero si los pilotos tienen la más mínima opción de hacer alguna décima más rápida su vuelta, lo van a hacer y aprovechan todo tipo de elementos, como en este caso son los límites de la pista. Porque no solo eran 5, 6 o 7 vueltas las investigadas, no, sino que eran 1200 vueltas las que tenían que revisar desde la FIA para saber si esa vuelta valía o no. A más de uno le cayó una sanción gorda, como a Esteban Ocon, porque superó muchas veces los límites de pista. Carlos Sainz ya cumplió una sanción en carrera y los 10 segundos posteriores le bajaron al sexto puesto y se queda un poquito más cerca de Leclerc en el Mundial. Todavía el español
por delante. Ahora recordamos también alguna que otra novedad en el equipo Ferrari porque lo ocurrido ayer va a traer cola. Pero en definitiva la FIA no se puede permitir este tipo de imagen, no solo por los aficionados, sino también por los pilotos. Esperemos que dentro de unas carreras no tengamos esta polémica. La verdad es que en el circuito de Silverstone va a haber seguro alguna que otra vuelta eliminada, pero no va a pasar como en el circuito de Spielberg. Creo que el año que viene van a poner la grava y esto de los límites de pista se debería rebajar un poquito la tensión para el año 2024. Enseguida repasamos las claves de este Gran Premio, pero antes vemos la clasificación general, una clasificación donde Verstappen se marcha mucho más. El piloto holandés suma ya 229 puntos por los 148 de Pérez, ya le saca 81 y los 131 finalmente que suma Fernando Alonso. Cuarto es Lewis Hamilton, quinto Carlos Sainz, 82 puntos, 12 por delante de su compañero de equipo que se coloca sexto en lugar de George Russell que baja una posición. En el Mundial de Constructores, Red Bull 377 puntos, una auténtica barbaridad. Mercedes 178 y ojo a esta batalla con Aston Martin 175 y Ferrari que resurge y ya se anota 154 puntos muy por delante de Alpine y de McLaren que ha hecho un buen fin de semana con Lando Norris. El fin de semana de Austria que para mí me deja tres claves bastante importantes. Empezamos con la primera y es sobre el equipo Red Bull, un equipo que aplasta absolutamente todo lo que se le pone enfrente porque menudo año del equipo de Verstappen y de Checo Pérez. Era su circuito, no podían fallar a la cita y no lo hicieron. Verstappen es un auténtico animal, no se ha bajado del primer puesto durante todo el fin de semana, se hizo la pole el sábado, se hizo antes la pole el viernes, se llevó el sprint, se llevó ayer la carrera y además se permitió el lujo de hacer la vuelta rápida. Esto es un tema que ha levantado bastante polémica, pero que yo la verdad no veo aquí donde puede estar la polémica, porque si tú tienes una ventaja considerable como tenía Verstappen con Leclerc, te puede permitir el lujo de hacer la vuelta rápida, aunque en este caso viene porque la tiene Checo Pérez. El malestar de muchos aficionados es porque le ha permitido el equipo Red Bull hacer la vuelta rápida a Verstappen cuando la tenía Sergio Pérez, es decir, los puntos para el equipo iban a ser los mismos, pero si tú desde el muro de Red Bull le dices a Verstappen que la vuelta la tiene Checo y que no lo intente con esos neumáticos viejos que él tiene, ¿qué pensáis que va a hacer? Pues obviamente no va a hacer caso al equipo y va a intentar ir al máximo con esos neumáticos viejos del último stint para llevarse un simple punto más. Él es así, es un animal competitivo, está entrando ya dentro de los mejores pilotos de la historia y a uno de los mejores pilotos de la historia, si tiene un objetivo cerca, va a ir siempre a por él y Verstappen lo va a hacer ahora, mañana y seguro que pasado. Ya también lo hizo cuando estaba hace unos años en Toro Rosso, que siempre iba al máximo cuando no peleaba por podios ni tan siquiera por la victoria. Imagínense ahora, si tiene un mínimo objetivo, siempre va a ir hacia él. Y si nos preguntamos por el último fallo del equipo Red Bull, este mismo año, en el Gran Premio de Arabia Saudí, se quedó Verstappen en la Q2 por un fallo mecánico y también el año pasado en Singapur por un problema de gasolina que no pudo hacer la última vuelta. Pero quitando estos dos inconvenientes, yo la verdad que me cuesta pensar un fallo del equipo Red Bull. Un equipo que además es totalmente perfecto. No se equivocan nunca, no hay nunca una mala parada y funciona todo a las mil maravillas. La verdad que batir a este equipo va a ser casi misión imposible en esta temporada. Ayer tenía yo la sensación de que este dominio es mucho más abrumador que el que tenía hace poco tiempo el equipo Mercedes, porque cuando Mercedes dominaba teníamos ahí a Sebastian Vettel con Ferrari, teníamos a Nico Rosberg hasta 2016 que de vez en cuando se llevaban alguna victoria y de hecho Rosberg dio la campanada en esa temporada 2016 que fue la última del piloto alemán en la Fórmula 1. Pero ahora, ¿quién es el rival de Verstappen? No por demérito de los pilotos que están en la parrilla, sino por ese mérito que tiene el RB19 que a día de hoy no se le acerca absolutamente nadie. Y esta falta de contendientes creo que está aburriendo un poco esta temporada, que por abajo sí que se está animando bastante la cosa.
Para mí el segundo de los 3 puntos a tener en cuenta después de este Gran Premio es la competencia que tiene ya Aston Martin, el equipo de Fernando Alonso, que tuvo un fin de semana no muy bueno, pero que ojalá todos los fines de semana malos, podemos decir, sean con un quinto puesto o simplemente con un sexto, que fue el resultado donde Alonso cruzó la línea de meta. Ha habido ya 2 grandes premios donde no han estado del todo bien, como son el Gran Premio de España y en el circuito del Red Bull Ring, que tampoco salieron las cosas del todo bien, pero en todo caso era un circuito que no beneficiaba al Aston Martin, con zonas de DRS bastante cercanas y con mucha recta y poco curva lenta, que es lo que mejor le viene al AMR23. Un coche que ya ve como Ferrari está por delante, al menos en este último Gran Premio, y además Ferrari trae novedades para el Gran Premio de esta misma semana en Silverstone. La batalla con Mercedes es bastante interesante. En el día de ayer se impuso Aston Martin y le mete algún que otro puntito al equipo Mercedes para acercarse en la clasificación, como hemos repasado antes. Alonso, que le ganó fácilmente a Lewis Hamilton, y además quedó por encima de Russell, que también tuvo una mala clasificación y que salió un poco más atrás. Alonso estaba un poco frustrado, diría yo, en la entrevista post carrera, pero bueno, creo que tiene que pensar que en un fin de semana que no le viene bien a su equipo, ha terminado él con un quinto puesto y también con Stroll en los puntos. La carrera de Alonso pues no fue la más vistosa de esta temporada, salió con neumático duro y ese safety car virtual lo cambió absolutamente todo. No le vino nada bien porque las distancias se redujeron, la ventaja también se redujo con los neumáticos medios del resto de pilotos y ahí perdió un poco de ventaja y de comba en la carrera. Aún así, montó después el neumático medio, se quedó cerca de Lando Norris y dejó muy atrás a Lewis Hamilton, donde el ritmo del Aston Martin se veía que era un poquito superior al de Mercedes en el segundo stint, no tanto en el primero, porque Alonso iba con neumático duro y el Mercedes iba con el neumático medio. Y dentro de tan solo unos días, en este Gran Premio de Silverstone, pues es un circuito que tampoco le debería venir del todo bien al equipo Aston Martin, pero como tenemos ahí la sede cerca, dirán en Aston Martin, tenemos que dar la cara en este fin de semana. Y es verdad que el circuito pues no va a ser el mejor, pero parece que pueden llevar alguna que otra novedad y ojalá que veamos de nuevo a Fernando luchando en pista por las opciones de podio. Un podio que se pone muy caro porque el equipo Ferrari está resucitando. No sabemos si para quedarse o solo va a ser de forma momentánea, pero el equipo italiano que ya está ahí. Empezó la carrera y Carlos Sainz no pudo pasar en la salida a su compañero de equipo y después parecía que tenía más ritmo, pero si vemos las vueltas en concreto, tanto de Carlos Sainz como Charles Leclerc, vemos que son bastante similares. Desde la vuelta número 4 los tiempos son los siguientes que vemos por ahí. Leclerc hizo un 10.3, 10.4, 10.4, 10.3, 10.4 y Carlos con tiempos bastante similares. Después de esas primeras vueltas, Leclerc empezó de nuevo a marcar ese 10.3, 10.4, 10.7, 10.8 y Carlos Sainz en alguna que otra vuelta sí que parecía que era alguna décima más rápido. Una décima más rápido con el DRS que podía utilizar, a diferencia de su compañero de equipo, pero que quién sabe si es que no podía ir del todo al ritmo que tenía porque no podía atacar a su compañero por indicación del equipo. En este sentido, el equipo apuesta por sacar el máximo de puntos como escudería y es un plan totalmente entendible y al final lo consiguieron porque quedó segundo Leclerc y Carlos, con una carrera bastante difícil que ahora detallamos, no lo pudo seguir finalmente. Pero lo que pedimos es que cuando sea al revés, que actúen de la misma forma, que cuando sea Carlos el que va adelante, no dejen atacar a su compañero que estaría detrás. Y la solución para Carlos, para que no le pase esto, es simplemente quedar por delante de Leclerc en la clasificación, que no es ni mucho menos tarea fácil. Pero aún así, yo veo a Carlos Sainz en el mejor momento de la temporada. Yo diría que es su mejor momento desde que está en Ferrari, porque ha ganado mucha confianza, porque entiende mucho mejor el coche y porque está siendo mucho más regular que Charles Leclerc. Creo que Ferrari ha llegado para quedarse, no es casualidad que hayan ido bien en el Gran Premio de Canadá y además también en Austria con las novedades, y unas novedades que van a seguir llegando en esta misma semana en el circuito de Silverstone, donde ya ganó
Por cierto, el año pasado Carlos Sainz, que seguro que va a ser una buena oportunidad para quitarse el mal sabor de boca del día de ayer. Ferrari, que tiene medios para ello, tiene ingenieros, y con este cóctel te tiene que dar como resultado mejorar una temporada que empezó bastante difícil. Y el Gran Premio de Austria, que nos deja también la buena sensación de Lando Norris, que para mí es un piloto que merece tener un buen coche porque tiene mucho talento y seguro que va a dar muy buenos momentos si el McLaren le sigue respetando, como ha venido siendo habitual en este último Gran Premio. Hay que ver también a Piastri con las mejoras del McLaren, que ojalá le lleguen pronto, porque si se suma McLaren a la fiesta, la batalla va a ser muy superior. Decía que Red Bull se marchaba y nos aburríamos, pero en la parte, digamos, media de la tabla, media alta, se va a animar mucho la cosa si Ferrari sigue ahí, si Aston Martin y Mercedes se mantienen y si McLaren llega también definitivamente con Lando Norris. Fin de semana que para mí ha sido bastante positivo en cuanto al sprint. La carrera de Austria fue buena en el sentido de vimos luchas por el primer puesto, aunque no fuese del todo real esa batalla de Verstappen con Leclerc. Vimos una grandísima batalla entre Sergio Pérez y Carlos Sainz. Lo hizo muy bien Carlos Sainz hasta que Checo se dio cuenta de lo que estaba haciendo el piloto español, que era levantar antes de la zona de DRS para él tener esos kilómetros extra, hasta que, como digo, el mexicano se dio cuenta de la jugada del español y obviamente después no tuvo nada que hacer ante un Red Bull con unos neumáticos más jóvenes. Y esta misma semana la Fórmula 1 no para. Esta ha sido la primera de las 4 carreras que vamos a tener en este mes de julio. Dentro de unos días tan solo el Gran Premio de Silverstone, la catedral del automovilismo, que para mí es uno de los mejores circuitos que hay en el mundo.